Bien, y nos vamos a ir a Sao Paulo, porque claro, pasaron las elecciones, ya hay un presidente electo, pero esto no significa que las dificultades en la política del Brasil no estén ahí. Ayer los mercados han reaccionado con cierta preocupación frente a algunas situaciones de lo que podría ser el futuro gobierno de Lula da Silva. Pero yo no se lo voy a contar porque hay alguien que sí sabe y está en el lugar de los hechos. Es la prestigiosísima periodista Eleonora Gosman, nuestra querida amiga. Eleonora, buen día para ti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás vos? Muy bien, y queriendo saber cómo sigue ahí el panorama en Brasil, todavía estamos en esta etapa o iniciando la etapa de transición y ya empiezan a haber algunos ruidos. A ver, ¿qué nos puedes contar? Bueno, hay algunos ruidos que fueron los que ya se sabe, los ruidos de la ultraderecha en Brasil, que están prácticamente terminados, ¿no? No hay ninguna chance, en ese sentido, no hay ninguna chance de que los militares intervengan en el proceso, que no se sabría ni siquiera cómo intervendrían, y además han dicho que no van a intervenir. Pero hay un segundo problema y es que Lula, te diría en español y en nuestro idioma callejero, metió la pata. Mm. ¿Por qué digo que metió la pata? Porque ayer en un discurso se fue, yo creo que él se fue por los aires pensando, digamos, en que, que ya estaba electo y que está todo bien, y dijo algo que le cayó muy mal al mercado. La reacción fue inmediata. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, no es tan importante el superávit fiscal. Mm. Entonces, de golpe, el dólar se fue, estaba en 5,1 y se fue a 5,39. Digamos que un saltito importante, te diría, ¿no? Solamente por una expresión de Lula poco feliz en términos del cuidado de el famoso y necesario superávit fiscal. No, creo que no es solo por eso, creo que hay bastante más que eso, que básicamente quieren que Lula defina ya quién va a ser el futuro ministro de Economía y es una suerte de pulseada entre Lula y el mercado en ese sentido, ¿no? Mm. Porque Lula no quiere definir ahora, lo quiere definir cuando esté ya en el gobierno, pero uno puede presuponer quiénes pueden ser sus ministros, ¿no? Es decir, yo no tengo dudas que va a tener un equipo de primera en el Ministerio de Economía, y cuando digo eso estoy diciendo que va a tener fiscalistas, como es el caso de Percio va a tener heterodoxos, como es el caso de Lara Resende, Andrés Lara Resende, y tendrá otros que son petistas, con lo cual no fiscalistas, puramente fiscalistas, ¿no? Él nombró también, y aquí creo que puede haber metido también la pata porque era demasiado temprano para hacerlo, a Guido Mantega, que fue su segundo ministro de Economía y que duró durante toda la gestión de él. Digo, metió la pata porque tal vez no es el personaje que esperaban los mercados, ¿no? Mm. Ya que los mercados estaban apostando más a quien fue el ministro, perdón, el presidente del Banco Central, que es Enrique Meireles, Ujú. No, presidente del Banco Central de Lula, sí, sí. y ministro de Facenda, o sea, de Hacienda, después con Michel Temer. ¿No será adecuado cuando has dicho dos veces metió la pata y los mercados empiezan a mostrar cierta intranquilidad que Lula rápidamente pueda de alguna manera definir quién será su ministro de Economía, sobre todo pensando que tiene todavía por delante hasta, bueno, el inicio de su mandato un tiempo y eso puede producir en los mercados, bueno, en la incertidumbre movimientos no gratos para cuando tenga que asumir? Miguel, el tema es que él quiere nombrar un ministro como ministro que sea un ministro político, o Ujú. sea, del PT. ¿Está? Eh, entonces vos tenés ahí varias peleas en simultáneo. Tenés las disputas dentro del propio PT, a ver quién es ese presunto ministro del PT, quién es ese político, digamos, que va a ser ministro de Hacienda o de Economía,
Y luego tenés peleas con el otro sector que conforma el gobierno, que te diría que es la socialdemocracia, yo la defino como socialdemocracia cardosista, Ujú, que es la que representa también Alckmin, el vicepresidente, ujú. ¿no? Entonces, bueno, el problema es ese, que hay disputas muy serias ahí, ¿no? Disputas de poder, creo que nosotros conocemos algo de ese tema, ¿verdad? Ahora, digo, en esta alianza que ha llevado a Lula nuevamente a ser presidente, antes de asumir ya comienzan a haber disputas del poder, cosa que no presagia nada tan tranquilo. Y por otro lado, digo, el mercado que empieza a decir, señores, queremos definiciones, y la economía brasileña que viene, porque esto hay que decirlo, bien, creciendo en parámetros incluso por encima de la gran mayoría de los países del mundo, eh, viene a plantear una situación así. Por lo menos las estadísticas, me hiciste un gesto que no, lo que dicen No, lo es que que pasa es el que hubo crecimiento es mayor. una caída no hubo crecimiento este mes. Hubo inflación más caída de producción, ¿viste? El mes de octubre. Por eso te digo, eso de que viene creciendo es Bueno, relativo. Se estás calcula hablando que no va a del crecer, mes de octubre. sí, pero se estima que no va a crecer más de 2 al 3% la economía brasileña. Tampoco es que va a pegar un salto maravilloso, ¿viste? Bueno, en otros lugares usted sabe que si le ofrecen el 2 o el 3% de crecimiento, le firman con las dos manos, digo. Eh, ¿Qué más podrías decir del Bueno, momento? te digo por qué se produjo ese crecimiento. Mm, Justamente porque Bolsonaro fue, como presidente, el que perforó el superávit fiscal, es decir, perforó el techo fiscal, lo que se llama el techo fiscal. ¿Qué quiere decir? Que vos para los presupuestos o para las partidas presupuestarias no podés superar un determinado nivel que sale del mismo presupuesto del año anterior, solo que actualizado por inflación. ¿Sí? Por ejemplo, si vos tuviste una inflación en el año anterior de 5%, el presupuesto del año anterior lo tenés que actualizar. ujú. Ese techo fiscal es un techo realmente, ¿eh? Implica tener mucho cuidado con las partidas presupuestarias. Bueno, el primero que perforó ese techo fiscal fue el señor Bolsonaro cuando dio el auxilio de 600 reales, ¿sí? Que a los términos argentinos serían $120. Ujú. La promesa de Bolsonaro es que él iba a mantener ese auxilio del fisco para los sectores más pobres de la población e iba a reajustar el salario mínimo. Ocurre que, bueno, Lula también prometió eso. Lula quiere cumplirlo a rajatabla y el Congreso le va a votar lo que se llama una enmienda constitucional que permite que pueda perforar el techo en esos dos, si querés, o tres segmentos que él pretende que sean los segmentos sociales. Ujú. ¿Sí? ¿Cuál fue la Bueno, inflación de Brasil en el 2021 y cuál es la inflación del 2022, Eleonora? mira, del 2022 va a estar el 6%, del 2021 no me acuerdo realmente, 6% va a estar en pero este debe año. haber estado entre 7 y 8 el 2000, no me acuerdo Ujú, sinceramente, pero más o menos en estos órdenes. en este orden, sí. Bueno, con lo cual, cuando se habla de esto que estás planteando, superávit fiscal y no poder traspasarlo, los números son claros. Cuando llegas a delirios de 100% o más y nunca se sabe bien, es bastante más complejo pensar cuáles son esos números para llegar a superar o no superar las partidas. ¿Qué más se puede decir? ¿Se tranquilizó entonces el ambiente, la paz reina en Brasil más allá de los ganadores y perdedores? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Miguel. Los golpes son más peligrosos cuando vienen del mercado que cuando vienen de las Fuerzas Armadas, porque los presuntos golpes de las Fuerzas Armadas tienen dos vías, o se realizan porque tienen el consenso total de los mercados, justamente, más el consenso exterior, o no se realizan porque no tienen ni el consenso exterior ni el consenso interno, que es el más importante, que sería el consenso de los mercados. Por eso te digo que no me preocupa tanto las Fuerzas Armadas, lo que realmente me preocupa es el mercado. Me dices que hay algunos delirantes que pueden tener la idea de que puede haber un golpe en esta Sudamérica y en este mundo donde
ya este tipo de realidades por lo menos las creemos distantes? Ojalá que no fuera así, Miguel, pero la verdad, vos sabés que tuve un sueño terrorífico. Soñé que daban un golpe en Brasil. Fíjate vos, ¿no? A partir, no es una casualidad, lo soñé ayer por la noche Mm. y creo que para nada es casual que lo haya soñado. Tiene que ver justamente con todo este proceso y esto que te acabo de decir, el peso que pueden tener los mercados y la necesidad de Lula de no meter más la pata. Bien, nos quedamos con esto, Eleonora. Vamos a Bueno, seguir obviamente muy atentos. Esperemos que Lula tenga esa experiencia de saber guardar los silencios necesarios, no meter la pata y además la capacidad para negociar internamente con sí. la tranquilidad de poder conformar un gobierno que le dé al Brasil una tranquilidad financiera y también de los mercados y también social, obviamente. Por el momento agradecerte y gracias por otra vez siempre estar cuando se te convoca. Un abrazo muy grande, Miguel. Hasta pronto, me imagino. Así es, Eleonora Gosman, periodista, muchos años viviendo en Brasil, siguiendo esa realidad, cubriendo las elecciones y la política. Ya escucharon, Lula que, como dijo, de manera concreta, metió un par de veces la pata y los mercados le han dado una respuesta.